Soy Mina Maura y anoche hablé con mi compañero de piso muerto. ¡Drácula! El vampiro gallego. Coño, ya. ¡Ah, qué frío! Esos trocitos, muy buenos. Pues se te queda aquí el empaste. Internet, ayúdame. Dame un poco de perspectiva. ¿Todo el mundo se está volviendo loco o soy yo la que está para que la encierren? Vale, empiezo por el principio. Anteayer me llama Hannah para darme la noticia de que Lucy ha muerto. Perdona que os la haya soltado así sin anestesia, pero de verdad, si necesitáis procesarlo, dadle a la pausa, porque con la cantidad de cosas por minuto que me están pasando, yo no tengo tiempo ni de pestañear. Voy a comer un poco. Por cierto, ¿seguro que esa chica es psicóloga? Porque entonces el sistema educativo está mucho peor de lo que yo pensaba. El caso es que no entendía nada. Yo lo acababa de dejar en Madrid y estaba bien. Bueno, a ver, bien no estaba. Pero vamos, aquello no parecía más que una resaca. Y si alguien puede sobrevivir a una resaca, esa es Lucy. La verdad no supe cómo reaccionar. Lo primero que pensé fue coger el coche y volverme a Madrid con o sin Juanan. Pero mis anfitrionas, sigo sin saber cómo se llaman, fueron bastante comprensivas y me dijeron que no estaba en condiciones de conducir. No estaba en condiciones de conducir. El caso es que insistieron en que nos quedemos un par de días más. Me han traído cantidades industriales de colirio, Valium y helado de vainilla y caramelo. Tengo que admitirlo. Otra cosa no, pero en gestión de crisis son muy eficaces. Deben de tener mucha experiencia. El colirio me ha venido muy bien. El Valium no me ha hecho falta. Pero el helado... Van a tener que ir a por más. No me miréis así, ¿eh? Vuestra vida nos está cayendo a pedazos delante de vuestras narices. Así que si me como 1 litro, como si me como 2. No está. No me quedan cubitos de caramelo. Ay, sí, mira. El caso es que anoche, cuando por fin estaba empezando a reaccionar, suena el teléfono y es Lucy. ¿Os lo podéis creer? Pues yo tampoco. Aparentemente se encuentra bien, salvo por el pequeño detalle de que no para de repetir que ahora es un vampiro. Yo estaba tan feliz de oír su voz que le dije que por mí, como si era la madrastra de Blancanieves. Pero la verdad, me empieza a preocupar un poco qué pueda estar pasando. Carbunco, porfiria, rabia. No googleéis enfermedades que hacen que parezca que has muerto. No os va a aclarar nada. Y podéis ahorraros algunas fotos. Es evidente que sea lo que sea, Lucy no es un vampiro, porque eso es imposible. Pero entonces, ¿por qué tiene este aspecto? Y si alguien puede sobrevivir a una resaca, esa es Lucy. Uy. Esto se llama incorporar un problema. Yo no tengo tiempo ni de pestañear. ¿Y he pestañeado? Por cierto, ¿seguro que esa chica es psicóloga? Porque si es así, mal vamos. Vuestra vida no se está cayendo a pedazos. Joder, ¿qué me pasa? Que he comido mucho helado, no sé hablar ya. Se te ha quedado la lengua congelada. Así que, si me como 1 litro, como si me como 2. Ya está, hombre. ¡No lo eches! ¡No lo eches! ¿Qué pasa, gente? Esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy y queremos elevar una queja a las autoridades de YouTube. Nos Sí, parece fatal y a Cristina también. que Cristina se comiera todo el helado. No se lo comió todo, pero con el coronavirus no podíamos ya comernos los restos que había dejado, que no era mucho, ¿verdad? No se lo comió todo, pero... Comió Le dimos una tarrina entera. 2 tarrinas. No, 2 tarrinas. Había 2 una. tarrinas. Pero se comió una. Se comió Una y una pico. prácticamente entera, como claramente se puede comprobar por estas tomas falsas. Estáis todos muy preocupados, amigos, por el capítulo de la semana pasada, por la caída de Hannah, la dura caída de Hannah al suelo. Vale, queremos decir, esto es muy importante, sobre todo para que no nos demanden ni nos metan en la cárcel, que ninguna Hannah ha resultado herida durante el rodaje de esta serie. No. ¿Vale? No se hizo ni moratoria ni nada y eso que se cayó como 14 veces. Se cayó muchas veces, eso es verdad. Esto es lo que tiene, vosotros veis una, pero hay otras cuantas de... Ahí está, no ha salido bien porque te has caído así como rara.
Entonces, claro, hay que repetir. Sí, se cayó muchas veces. Pero había un colchón. Si nos seguís en Instagram, subimos una story hace unos días donde se veía perfectamente que caía sobre blandito y que no le ha pasado nada. Para hacer mención a vuestros comentarios, tenemos un larguísimo comentario de Neburcam Que no vamos a leer. no vamos a leer aquí entero porque habría que hacer otro capítulo de Drácula solo para leer su Sí, comentario. podéis Entonces, pasaros a leerlo ya, pero reservad tiempo, así como una tarde o así. sí, como si fuerais a leer el Quijote. Pero sí que queríamos hacer mención especial dentro del comentario de Neburcam, a la nave estelar Entre Prisas, que claramente el comité de expertos de Que Me Mole se ha reunido y ha decidido que debería haber sido la traducción oficial de la nave Enterprise de Star Trek al español. O sea, somos muy fans de la nave estelar Entre Prisas. Gracias, Nebur, por todo esto. Y nada más, contadnos qué os ha parecido el capítulo de hoy y nosotros nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!